comenzamos. ¿Qué tal? Yo soy José Manuel Plaza, trabajo en Vodafone en la unidad de negocios de la empresa. Llevo canal de distribución, desarrollando negocios para los distribuidores y desde ese acercamiento he trabajado siempre y gestionado emprendedores que en mi caso para un negocio concreto, pero he visto en estos 20 años nacer, reproducirse y morir muchas empresas, con lo cual desde la visión, desde la atalaya privilegiada que me ha permitido mi posición, creo que al final he aprendido muchas cosas, sobre todo buenas, pero también algunas que han sido enormes errores que por otro lado son fáciles de cometer, pero también con un poquito de planificación, como decía Ernesto, fáciles de evitar. Pero para completar la jugada, después de muchos años también gestionando empresas o gestionando distribuidores, hace 6 años ya o 7, pues la afición de emprender pues tocó a mi puerta y decidí abrírsela. Y lo que parecía fácil desde mi atalaya, como decía antes, desde este lado de la barrera, pues cuando te enfrentas a aterrizarla y a darle realidad, pues también tiene su complejidad. Decía antes, no recuerdo el nombre, Manuel Urbano, que la planificación está muy sobre el papel, ¿no? Pero que hay que ponerla en práctica. Yo tuve la oportunidad, por no decir el coraje, de intentar hacerlo. Por el camino he aprendido muchas cosas. La que traigo hoy aquí es un breve resumen de lo que para mí o lo que yo he cogido. Yo no soy financiero, yo de mi formación es de Derecho, yo no he estudiado finanzas, pero al final el rozarte con las finanzas te da cierta cultura o cultura general. Esa cultura general yo creo que al final la he destilado y os voy a dar una pincelada desde lo que yo he aprendido. Un momentito, a ver si pasa esto. Ahora. La hoja de ruta del emprendedor, ¿a qué llamo yo hoja de ruta del emprendedor? Yo creo que todo emprendedor nace con una idea. Y esa idea, al final, descubrimos todos como buscadores de tesoros una necesidad o un mercado y con ello empezamos a trabajar y generamos un producto. Creamos un producto y buscamos un cliente para ese producto. Y ese producto lo transformamos en venta, ya sea vendiéndola de una manera, por canales directos o indirectos o como sea, a través de un precio, con lo cual queremos conseguir el retorno o el dinero que todo este negocio pretendemos con él. Pero eso es lo que nos mola, es decir, yo creo que nadie se mete en un negocio porque le gusten las finanzas, porque le guste establecer un plan financiero para desarrollarlo. Es decir, las finanzas no deja de ser un instrumento para tener los recursos suficientes para realmente esta hoja de ruta. Es decir, lo importante es esto. Pero lo importante muchas veces nos nubla en la realidad, que es que la fiesta hay que pagarla. Y a nosotros nos puede molar mucho el ser generadores de ideas y llevarlas al mercado y que la gente no lo compre, pero todo eso se tiene que sustentar también en un plan financiero que mínimamente diseñado y mínimamente ejecutado. ¿En qué consiste básicamente un plan financiero? Sea del tamaño que sea el emprendimiento. Tenemos que planificar primero una inversión. Todo proyecto requiere un coste monetario que al final tienes que meter en el proyecto para que te genere ese retorno.
Esta cantidad hay que financiarla, es decir, cómo la financio, y este sería el primer paso o lo primero que tengo que detallar. Ahora lo veremos con algún ejemplo, ¿vale? La inversión se tiene que transformar en una cuenta de explotación. Y cuando inicio el negocio, al final tengo que decidir o tengo que ver cuánto genera, ingresos menos gastos, y por tanto ese margen supone que hay un retorno de la inversión a la que me he comprometido. Pero realmente en la pequeña y mediana empresa lo importante es la cuenta de explotación, por supuesto, porque si no, no es viable el negocio. La cuenta de explotación me dice si hay una viabilidad real del negocio, sino la tesorería, el flujo de caja, es decir, cómo entra y cómo sale el dinero. Yo tengo claro ya que mi negocio es viable, pero por el camino pueden pasar muchas cosas. O que entre el dinero más lento de lo que necesito para pagar, para hacer mis pagos, o que me entre un pago demasiado gordo como para que lo pueda soportar con el dinero que he generado hasta ahora. Yo durante estos años he visto muchas empresas morir no por viabilidad, sino por la gestión de la tesorería. Esto es como si estuvieras en un pozo, sabes que hay una botella de agua encima del pozo y te mueres de sed. Agua hay, sí, pero no eres capaz de llegar a alcanzarla, ¿vale? En la inversión. En la inversión, mi consejo, o yo creo que aquí todo esto es muy de sentido común, pero está bien que lo veamos de un solo vistazo y rápidamente. Por eso había elegido este tema para 15 minutos. El plan financiero es muy complejo, pero lo esencial se ve muy rápido, y cuando lo ves tienes una foto clara y rápida de lo relevante que es. En la inversión en concreto, lo que debemos es hacer una relación de toda aquella inversión que nos supone montar mi negocio. La inversión se podría definir con todos aquellos pagos que tengo que acometer antes del primer día que voy a generar negocio. La inversión, además, es importante separar lo que es inmovilizado, es decir, lo que es amortizable, de lo que son gastos no amortizables, que en definitiva van a ir a la cuenta de gastos del primer año, o lo que voy a ir llevando como gasto en años sucesivos. Es importante porque al final eso veremos que es parte de lo que nos distingue el EBITDA o resultado de explotación de lo que es realmente la pérdida y ganancia. Hay cosas que no son inversión, pero que son pagos que también voy a tener que acometer, con lo cual lo tengo que prever a la hora de saber si tengo o no tengo suficiente financiación, tengo o no suficientes recursos como para acometer mi proyecto. Pues pueden ser unos avales, puede ser fianza, puede ser cosas que no son inversión en sí misma, ¿vale? Y después, por último y como tercero, está el IVA. Todos los pagos que vamos a hacer para esa inversión, pues muchos de ellos llevan IVA, casi todos llevan IVA. Las licencias, por ejemplo, no llevan IVA, o los determinados tributos que tengo que pagar al principio, pero casi todo lo demás sí llevan IVA. El IVA es importante que lo tengamos en cuenta porque, si bien en sí mismo no es una inversión, no es lo que me cuesta la inversión, pero sí me va a suponer, si no lo tengo previsto, un quebranto en la caja, porque si bien el IVA después lo voy a compensar con el IVA soportado posteriormente, con el IVA repercutido posteriormente, es algo que no va a ser normalmente de muy corto plazo.
sabéis que después las declaraciones son trimestrales y si me sale a devolver, solo voy a poder devolver pues, casi un año y medio después, es decir, 2 trimestres después de que cierre el ejercicio realmente de que estoy haciendo la inversión. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de la financiación. La financiación de la inversión, ¿cómo la hago? Fundamentalmente por recursos propios y recursos ajenos. ¿Qué diferencia hay entre los recursos propios y los recursos ajenos? Realmente yo los defino, aunque sea en una definición de andar por casa, como recursos propios aquellos que no te lo va a exigir nadie, no te lo va a exigir de tal manera que te pueda generar un problema a corto plazo. El recurso ajeno, pues básicamente todos sabemos lo que es: préstamos, leasing y cualquier otro medio de financiación exigible, ¿vale? Aquí, muy importante, depende del negocio que sea, pero claramente la inversión, si no está financiada con recursos propios en una cantidad solvente, el emprendimiento puede correr riesgo. ¿Por qué? Yo mi consejo es que no nos metamos en un riesgo, no nos metamos en un negocio en el que el apalancamiento es tan importante que no nos deje una puerta de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestro retorno de la inversión es largo, el apalancamiento podemos arriesgarnos a que sea largo, pero si el retorno, es decir, el proyecto es un proyecto de riesgo y un proyecto que no sabemos si en el corto va a tener éxito o no, puede que el proyecto al final muera y como herencia o como regalito nos deje un préstamo a más largo plazo que tengamos que seguir asumiendo. En definitiva, no te metas en un proyecto en el que tus recursos propios no soporten una cantidad importante de la inversión. ¿Qué es para mí una cantidad importante? Pues depende del proyecto, pero en torno al 70 al 80% deberías ser capaz tú de asumirlo con tus propios fondos. Si no eres capaz de asumirlo con tus propios fondos, busca socios, mejor que préstamos, porque si no, los bancos al final te van a ir a buscar y te van a meter una presión añadida al negocio en sí mismo, que después puedes pagar las consecuencias. Inversión y financiación, cuenta de explotación. La cuenta de explotación es una cuenta que mira el pasado, es decir, mira a ver qué es lo que ha pasado con mi negocio en un periodo determinado, normalmente en un año, y me dice los ingresos que he tenido menos los gastos, con lo cual me da un retorno o un EBITDA, un resultado de explotación determinado. Estamos en el momento inicial, es decir, no puedo echar esa vista atrás porque tengo cero, pero estamos en un momento en el que tenemos que planificar, y esto también hay que planificarlo. Tengo que planificar cuál va a ser mi beneficio esperado para saber si es viable o no es viable mi negocio. Aquí, pues, la lógica te dice que haga un ejercicio de lo que tú piensas, pero a su vez haga un ejercicio pesimista y un ejercicio optimista, pues por si acaso, ¿vale? ¿Cómo se hace este ejercicio? Pues muy sencillo. En este caso está hecho, por ejemplo, anual, con unos números absolutamente inventados, y digo que voy a vender algo por valor de 100.000 euros y voy a tener un coste de materias primas de X, de productos, de personal, alquileres, suministros y cualquier otro. Total, 16.000 euros de resultado de explotación, con lo cual significa que voy a tener un 16% de margen de la explotación. Es importante que nos paremos aquí, porque este va a ser el ratio, el que cuando hablamos de viabilidad de negocio se suele tener en cuenta. Es decir, cuál es el resultado de explotación
antes de gastos financieros y antes de amortizaciones y tributos e impuestos. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que genera tu negocio. Estos son los ingresos que generan tu negocio y estos son los gastos necesarios para llevar a cabo tu negocio. Amortización y gastos financieros, pues depende de cada uno. Esto es común para todos, pero yo si me he tenido que apalancar, pues tendré más gastos financieros, y alguien que ha ido con sus recursos propios, pues no tendrá estos gastos financieros. Y las amortizaciones, porque en definitiva esto es lo que me voy a llevar a distintos años, y no me dejaría calcular el retorno de la inversión. El retorno de la inversión, en definitiva, por tanto, es esta cantidad, la inversión que yo tengo que cometer en este ejercicio, que son 35.500 euros. Si yo voy a ganar 16.000 euros cada año, significa que en 2,22 años he retornado la inversión, he amortizado los 35.000 euros. ¿Para qué se utiliza el EBITDA? ¿Para qué se utiliza el resultado de explotación? Pues, por ejemplo, para si hay alguna startup por aquí y algún día tiene que venderse, o cualquier empresa está en venta, normalmente no se calcula, no se valora la empresa por lo que es en sí misma, es decir, por los activos que tiene, sino por la capacidad de generar resultados. Si las empresas normalmente se valoran en X años de EBITDA. ¿Por qué? Porque al final lo que está haciendo el que te compra está volviendo a ser una inversión, y lo que está calculando es en cuánto tiempo va a retornar esa inversión con lo que genera la propia empresa, con lo que genera el propio proyecto, ¿vale? Entonces, el ROI, el retorno de la inversión, es un dato muy relevante cuando vamos a hablar, por ejemplo, con los bancos para pedir financiación. Al resultado de la explotación se le quitan los gastos financieros, las amortizaciones, no sale la cuenta pérdida y ganancia. La cuenta pérdida y ganancia al final es lo que va a tributar, lo que me voy a llevar a los impuestos, y fijaros que cae del 16% al 11%. Si este negocio ha producido, ¿qué rentabilidad me ha producido? Realmente me ha producido un 11%. Y esto es lo que yo me voy a llevar como mi base imponible, y voy a tributar con ello. Tercer y último elemento, que creo que es el más importante, la tesorería. La tesorería es el flujo de caja, o cash flow. ¿Qué es el flujo de caja? Se diferencia de la cuenta de explotación en que estos son los ingresos y los gastos esperados, cuando ya son realizados, y con independencia de cuándo se cobren. Es decir, yo puedo estar vendiendo por 100.000 euros, pero puedo vender a 30, 60 o 90 días. Es decir, puedo vender en enero, pero no cobrarlo hasta febrero. O puedo vender en enero y no cobrarlo hasta abril. Con los pagos me pasa igual. Yo puedo comprar materiales en enero y pagarlo, por ejemplo, en junio. ¿Vale? Entonces, si estuviéramos hablando de cuentas de explotación, si yo compro en enero y quisiera hacer la cuenta de explotación de un mes, yo metería el gasto en enero. En cambio, si estamos hablando de tesorería, yo compro en enero y pago en abril, metería el pago, no el gasto, el pago lo metería en abril. ¿Vale? ¿Para qué es importante distinguir esto? La segunda diferencia entre cuenta de explotación y tesorería es que estos son desembolsos reales. Es decir, si yo estoy hablando de comprar materiales, aquí lo metería obviamente por su coste, es decir, sin IVA, y aquí tengo que meter lo que ha salido de mi caja. Es decir, la salida de mi caja, tanto el importe de la compra como el IVA correspondiente, ¿vale? Igual que los ingresos. Los ingresos los meteré con IVA. Hay casos, por ejemplo, el del negocio que yo gestiono, que es relevante porque son IVA distintos. En el sector de la hostelería, el IVA repercutido es del 10%, pero muchas de las compras que hacemos tienen el 21%. ¿Vale?
Importante no dejarse nada fuera. Estamos hablando de una cuenta previsional, es decir, estamos planificando nuestro negocio. Estamos viendo si, además de ser viable, que este negocio he previsto que va a ser viable, voy a poder sobrevivir, voy a tener oxígeno durante toda la vida del negocio para vivir. Y voy a calcular la tesorería del primer año. ¿Cómo lo hago? Pues digo, estimo que voy a vender por 119.000 euros, que eran los 100.000 euros anteriores más el IVA. Aquí me faltan algunos eurillos. Y eso me baja, y además me va a entrar el dinero de esta manera, porque calculo que mis ventas me van a ir pagando de esta manera que hay aquí puesto. Hago la campaña de Navidad y donde más dinero me entra. En cambio, las compras las tengo que ir haciendo con esta secuencia. Tengo que ir comprando material con independencia de la secuencia de ingresos que tenga. Las nóminas las tengo que pagar todos los meses, la seguridad social la tengo que pagar todos los meses, los alquileres igual, etcétera, etcétera, etcétera. Suministros, otros pagos, cuotas de préstamo, muy importante, las cuotas de préstamo no van aquí, ni siquiera son gastos financieros. Los gastos financieros son los intereses de las cuotas de préstamo. Pero la tesorería es muy importante porque supone un desembolso. Porque si hemos calculado mal nuestra inversión y la financiación de nuestra inversión y hemos pedido préstamos por unas cantidades superiores a lo que puede soportar nuestro flujo de caja, nos diría que aquí estoy generando 16.000 euros más IVA de ingresos, pero a lo mejor tengo que pagar, aquí en este caso son 6.000, pero si tuviera que pagar más de 16.000 o 18.000 euros, pues tendría un problema, porque no lo puedo pagar. Aunque genere ingresos, no genero ingresos suficientes para pagar las cuotas de préstamos en las que me he metido, ¿vale? El pago de IVA más las retenciones, y eso me da un total de pago. Ingresos menos pago me da el flujo de caja. En este caso, en enero he ingresado 0, he pagado 5.582, me dice que mi caja va a ser negativa, de 5.582. ¿Significa que no la voy a poder pagar? Sí, porque yo me voy a mi saldo de lo que yo tengo en caja en el mes anterior y digo que tengo 10.000 euros positivos. 10.000 euros menos 5.000 de diferencia de este mes, tengo un flujo de caja acumulado, un cash flow acumulado de 4.418. Esto es realmente lo que yo debería tener en mi caja cuando termina el mes de enero. 10.000 euros que tenía, he tenido que hacer frente a 5.000 euros de pago, no he tenido ningún ingreso, total 4.000 euros. Y así mes a mes. Voy a ir tirando aquí a pesar de que he ingresado 5.000, he gastado más de 5.000, hay un diferencial de 582. Como tengo positivo 4.400, puedo hacer frente a esos 582. Total, 3.836. Llega el primer problema, y es cuando tengo 3.836 euros, pero tengo que hacer frente a 5.582. Tengo un problema de caja. Me faltan 1.746 euros. ¿Qué hago? Tengo que ver cómo lo financio. Lo más usual es tener prevista una póliza de crédito de la que puede ir tirando para acometer estos pagos de corto plazo. Es decir, la póliza de crédito lo que me va a cubrir no son las inversiones, sino me va a cubrir flujos de caja negativos a los que tengo que hacer frente, que después voy a recuperar en el mismo corto plazo. ¿Veis? Aquí tendría que tirar de la póliza, y de los 6.000 euros de póliza realmente tendría dispuesto 1.700 y me quedaría un saldo de 4.254 euros. Que como en el mes de abril voy a tener un flujo positivo, puedo devolverlo. Puedo devolver, podría realmente, aquí está la cifra mal, podría devolver los 1.746, con lo cual ya tendría los mismos 6.000 euros, ¿vale? ¿Dónde tendría problemas? Lo he dejado aquí este ejercicio para que se viera también negativo, porque aquí en mayo yo he calculado la póliza de crédito
he calculado qué póliza tengo que pedir, porque yo he trazado el año completo y he visto que el bache más gordo que tengo son estos 6.000 euros, ¿vale? Estos 6.000 euros me van a dar la dimensión, la necesidad de corto plazo que voy a tener para este año, por lo cual yo voy a pedir mi póliza de 6.000 euros. Faltan estos 17 porque ya os digo que aquí está mal calculado, ¿vale? Aquí estarían mis 6.000 euros, que realmente es el pico más alto, perdón, negativo, que he tenido que utilizar. En definitiva, así llegamos a un mes en el que ya no voy a necesitar la póliza, porque he conseguido estabilizar mis ingresos y gastos y ya recurrentemente tengo un saldo de caja acumulado positivo ya todos los meses, y no voy a enfrentar a pagos más grandes de los que tengo acumulados como caja. Y mi negocio, al final de diciembre, al final de este año N, pues tendrá acumulado un saldo de 17.638, que acordaos que partíamos de 10.000 euros, que irán estos 16.638, irán a esta casilla para el año que viene. Y volveré a hacer mi ejercicio. Si con estos 17.638 no tengo baches rojos aquí, pues me plantearé si sigo con la póliza o no sigo con la póliza. Que la verdad es que para lo que cuesta una póliza es conveniente tenerla, porque por muy bien que planifique, siempre puede fallar, y es mejor tener un colchón de seguridad que te permita un margen de error en estos cálculos. Como resumen, nuestro proyecto, nos entusiasmamos con el proyecto en sí mismo, que lleva un flujo creativo, que es el que he intentado dibujar aquí, pero hay que tener cuidado como emprendedor, normalmente, que no somos financieros, somos emprendedores. Entonces nos ilusiona el flujo creativo y tendemos a olvidar la planificación financiera. La planificación financiera es relevante y asusta, pero en la esencia es muy sencilla. Es tener controlada la inversión y cómo la financio, es tener controlado cuánto voy a ganar y, por tanto, si el retorno es decente o no. Es decir, si me sale una inversión que la voy a retornar en 15 años, pues a lo mejor no me meto. Y sobre todo, si el desierto voy a tener suficiente agua para toda la travesía que me queda durante un periodo determinado. Y si hacemos bien los deberes, pues ya todo lo demás rueda solo. Hay simplemente que encontrar un océano azul y hacernos millonarios. Muchas gracias.